Dios les bendiga, que es lindo verlos en esta mañana. Una vez más, estamos aquí juntos para continuar con nuestro estudio inductivo del Evangelio de San Marcos. Hoy estamos en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45, y el tema de hoy es la grandeza de la humildad. Acá los discípulos, como ya habíamos visto la semana pasada, Jesús está junto con sus discípulos y están ascendiendo, o sea, están en la región yendo hacia Jericó, y están dirigiéndose hacia Jerusalén. Y como vimos la semana pasada, Jesús está encarando, ¿no es cierto?, enfrentando de una manera tan valerosa, siendo valiente, ¿no es cierto?, sabiendo cuál es su propósito, fue su llamado, y sabiendo todas las profecías del Antiguo Testamento, como vimos la semana pasada. Jesús está determinado a cumplir el propósito del Padre, el propósito eterno del Padre, que era de venir a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos, y eso lo iba a realizar a través de su muerte y su resurrección. Y ahí estamos ya a pocas semanas ahora, antes de llegar al capítulo 11, a pocas semanas de la pasión de Cristo. Y bueno, como yo les decía la semana pasada, los discípulos todavía estaban confundidos, todavía no habían asimilado el propósito del Mesías, el propósito de Jesús, de que Él tenía que padecer por nuestros pecados, de tomar tu lugar y mi lugar en esa cruz, de ser nuestro sustituto y reemplazarnos, y de esa manera cargar sobre Él la ira de Dios. Él venía a salvarnos de Dios mismo. Él venía a salvarnos de la ira de Dios. Él venía a salvarnos de la paga del pecado, que es muerte. Y Él tomó ese lugar, en morir en nuestro lugar, para entonces salvarnos. Entonces, y los discípulos todavía luchaban con ese pensamiento, con ese saber de que Él ya en tres ocasiones Jesús ya les había dicho de que Él tenía que padecer, de que Él tenía que ir a la cruz, y al tercer día Él iba a resucitar. Pero sin embargo, ellos luchaban con el concepto erróneo, con la enseñanza errónea que ellos tenían de que Jesús, el Mesías, iba a venir a reinar, ¿cierto? Pero ellos pensaban que venía a reinar ahora, en su primera venida, sabiendo que Él viene por segunda vez, y Él viene a reinar con poder y autoridad en su segunda venida. Pero en su primera venida, Él venía a ser, ¿no es cierto?, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y bueno, pero ellos luchaban con ese pensamiento, ¿no es cierto? Y entonces, aunque lo habían escuchado ya por tercera vez, ellos todavía pensaban de que cuando llegaban a Jerusalén, Jesús se iba a establecer su reino. Y es por eso que ahora quiero que entiendan en el contexto de lo que vamos a leer ahora, del pedido que hace Jacobo y que hace Juan, ¿no es cierto?, en esta historia que muchos de nosotros la conocemos, este pedido que ellos hacen diríamos, tan arrogante, tan orgullosos, ¿no es cierto?, ellos de tomar ese primer lugar, es porque ellos pensaban de que cuando llegaban a Jerusalén, Jesús establecería su reino. Entonces ellos querían asegurarse un lugar, una posición de suma importancia, ¿no es cierto?, como hacen hoy en día muchos de los políticos y aquellos que están en búsqueda del poder. Y esa es la mentalidad, ¿no es cierto? Entonces quiero que entendamos un poquito qué es lo que está pasando acá. Y eso es algo que cuando estudiamos este pasaje de la manera que ellos hacen esta petición a Jesús, ¿no es cierto?, pensando solamente en sí mismo, en su autopromoción, olvidándose del resto de los otros 10 apóstoles, no debemos diríamos, tan solo enfocarnos en la vida de ellos, sino que también debemos de examinarnos constantemente nosotros mismos, porque la misma tentación que ellos tuvieron es la misma tentación que tú y yo nosotros también tenemos. Y esta es la lección que Jesús quiere enseñarnos, y le estaba enseñando a ellos más de 2000 años atrás, pero es la lección que también Jesús quiere enseñarte a ti y a mí, que la grandeza de ser primero en el reino o ser grande en el reino de Dios no es de tratar de buscar el primer lugar o el lugar de más importancia, sino de la grandeza viene de un corazón humilde que está dedicado a ser un siervo que está sirviendo a los demás. Y eso lo vamos a ver ya al final de la lección de hoy. Ahora bien, tan solo para introducir un poquito, porque acá el tema es
es la grandeza, o sea, de la humildad, o sea, o también, tengo en mis notas acá, que la verdadera grandeza, ¿cuál es la verdadera grandeza en el reino de Dios? A comparación del reino de este mundo, ¿no es cierto? Acá está el contraste. Los poderosos de este mundo buscan la grandeza por su autopromoción, su orgullo, ¿no es cierto? El de buscar, ¿no es cierto?, el tener el poder sobre los demás, de imponer su poder sobre los demás, pero vemos que es completamente lo opuesto en el reino de Dios. Si se acuerdan, las características de los hijos del reino, y esto los llevo ya ahora, los llevo a unos años, comienzo del ministerio de Jesús, hay un sermón muy conocido de Jesús. Ese sermón que se llama el Sermón del Monte. Y en ese Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5, nos da al comienzo, nos da las características de los hijos del reino. Y una de las características de los hijos del reino, las cualidades que nosotros debemos de tener, es la de la humildad. Y es el tema de hoy, ¿no es cierto?, la grandeza de la humildad. Y ese tema de la humildad está en una de las bienaventuranzas, cuando Jesús dice, bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, reino de los cielos, sinónimo, que Jesús siempre utilizaba esas dos maneras de referirse al reino de su Padre Celestial. Y bueno, y lo que significa ser pobre de espíritu no significa ser pobre materialmente, sino está hablando de ser pobre en el sentido de total dependencia, de que yo reconozco que yo estoy en bancarrota espiritual y que yo absolutamente dependo de la gracia de Dios. Mi total dependencia está en Él. Entonces, cuando uno depende, uno reconoce su debilidad o reconoce su necesidad, es enfermo. Entonces, es ahí cuando nosotros comprendemos, ¿no es cierto?, de que no puedo depender en mí mismo, sino que dependo totalmente en el Señor. Y eso es la cualidad de la humildad, ¿cierto? Es el reconocimiento de nuestra dependencia a Dios. Y bueno, porque Dios resiste al soberbio, resiste al orgulloso, aquel que se cree que es algo delante del Dios que es santo. Imagínense, nosotros creyéndonos de que nosotros podemos levantarnos cuello, ¿no es cierto?, y tratar de argumentar o justificarnos delante del Dios que es 3 veces santo, sino que debemos de rendirnos a los pies de la cruz, ¿no es cierto?, y reconocer nuestra pecaminosidad y nuestra total dependencia, ¿no es cierto?, en reconocer que no podemos ser salvos por nosotros mismos. Y bueno, entonces vemos que esas cualidades Jesús ya le había comenzado a enseñar a sus discípulos. Y por supuesto también, como yo les dije al principio, antes de que empezáramos la grabación, que en Marcos 9, él también les había ya dado esta misma lección de la humildad. Y tan solo por repaso, cuando habla de que ellos estaban yendo hacia, en el camino a Capernaum, Jesús sabe que estaban ellos discutiendo, y ya estaban discutiendo ya por un tiempo largo, porque el camino del norte de Galilea a Capernaum eran varias horas de camino, y durante todo el camino ellos están discutiendo. Y Jesús, sabiendo lo que ellos estaban discutiendo, los confronta, ¿no es cierto?, como siempre hace Jesús. Jesús, cuando hace preguntas, Jesús no hace preguntas para obtener información, porque siendo que Él es omnisciente y conoce todas las cosas, Él hace la pregunta para que tú te des cuenta en dónde tú te encuentras. Fue la misma pregunta que le hizo a Adán, ¿no es cierto? Adán, ¿dónde estás? No es que no sabía dónde estaba Adán, sino era para que hacerle saber qué has hecho, qué ha ocurrido, por qué te estás ocultando, por qué estás en esta condición, y para que él se diera cuenta, ¿cierto? Bueno, y lo mismo acá, ¿no es cierto? Y Jesús les dice a ellos, y ellos están discutiendo, ¿y qué estaban discutiendo? ¿Quién iba a ser el mayor en el reino? ¿Quién iba a tener la primera posición? Yo voy a estar mandando acá, y el otro está diciendo, no, yo voy a estar acá. Imagínense la conversación, o sea, Jesús está yendo a la cruz, y ella les había dicho, y ellos están pensando en quién va a tener el poder y va a ser el responsable y el que va a tener más autoridad. Bueno, parece ser que no habían aprendido la lección. Ahí en Marcos 9, 33 al 37, porque los compara con quién?
les compara la humildad, ¿no es cierto? Le da una ilustración. ¿Y se acuerdan cuál fue la ilustración que Jesús utilizó para ilustrarnos la humildad? ¿Qué utilizó? A un niño. La ilustración de la humildad. Los niños en la sociedad judía no eran considerados nada, eran más bien ignorados, estorbos, pero acá vemos que Jesús los compara, o sea, el niño. Uh-huh. Ni es femenino ni es masculino, es neutral. Es una cosa. Y bueno, esa era la sociedad misma lo consideraban así. Y bueno, vemos la importancia que Jesús le da a los niños, pero sobre todo también el niño en su dependencia, ¿no es cierto?, con sus padres, en cuanto depende, ¿no es cierto?, del papá, ¿no es cierto?, de la mamá. Y en esa misma ilustración, ¿no es cierto?, pero parece ser que del capítulo 9, del versículo 32, 37, al capítulo, o sea, estamos hablando nos saltamos un capítulo nada más, se olvidó todo. Que ahora están nuevamente, vemos a Juan y Jacobo en esa misma cosa. Bueno, tan solo introducción rápidamente para dar un poquito hablar del orgullo y lo serio que es el orgullo. El orgullo es el pecado original que gobierna todos los corazones caídos. O sea, por naturaleza, como somos pecadores por naturaleza, el orgullo es algo que predomina en nuestros corazones, en nuestra condición en la carne, ¿no es cierto? En nuestra condición original, en nuestra condición caída. Es lo que se opone completamente, ¿no es cierto?, al fruto del Espíritu Santo, o el caminar en humildad. Vemos que el orgullo da lugar a muchos otros pecados. Si se dan cuenta que la razón de muchos otros pecados que hay, que nosotros cometemos, y que vemos en el mundo en sí, es causado por el orgullo. La Biblia enfatiza mucho, y esto es tan solo una introducción, ya vamos a ir ahora al pasaje bíblico. La Biblia enfatiza mucho que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay muchos pasajes bíblicos, especialmente en los Proverbios y en Salmos. Proverbios, un ejemplo, Proverbios 8:13 dice, declara, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y luego enumera la arrogancia, o sea, da una lista de que el orgullo como el primer ejemplo de ese mal. O como en el en el Proverbios 6, 16 al 17, donde nos da las 7 abominaciones, ¿no es cierto? Dice, 6 cosas hay que odia al Señor, y 7 son abominaciones para Él. Ojos soberbios, ahí nuevamente, hablando de esos ojos altivos, orgullosos. Y bueno, no voy a leer todo, pero pueden leer Proverbios 6, del 16 al 17, y también 18, 19 al 19. Dice, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. O sea, pero entre todos ellos, es interesante que el primero que se enumera acá es ojos soberbios, altivos, orgullosos. Importante, interesante. O sea, no es casualidad que el Espíritu Santo haya puesto en ese orden, ¿no es cierto? Y lo segundo es la lengua mentirosa. Wow. O sea, es... ¿Por qué? Porque es también motivada por el orgullo, el de manipular, el de tratar de controlar, ¿no es cierto? Y bueno, nuevamente introducción, hablando del orgullo y el contraste de que es la humildad. Salmo 31:23 también nos dice que Jehová dice, paga abundantemente al que procede con soberbia. O sea, hay consecuencias a aquel que camina en orgullo. Proverbios 16:5 añade que abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Dice, ciertamente no quedará impune, o sea que no quedará sin castigo, sin disciplina, ¿no es cierto? Y por eso que es importante que nosotros siempre debemos de autoexaminarnos, y esta lección de hoy es exactamente eso, lo que Jesús confronta a sus discípulos en esa lección, y lo mismo tenemos que hacer nosotros, porque no estamos exentos. Todos nosotros batallamos también con nuestro orgullo. Y bueno, entonces es ahí que nosotros debemos de negarnos a sí mismos, debemos nosotros de reconocer, ¿no es cierto?, que necesitamos de la gracia de Dios para entonces poder caminar en humildad. Y ahí está finalmente, ya ahora entrando a la lección, dice, la humildad es una virtud que Dios honra y bendice. Y la Biblia ordena, Miqueas 6:8, uno de los profetas menores en la Biblia, dice, pregunta de una manera retórica, y una pregunta que es
para hacernos ver que esto es lo que Dios desea, ¿no es cierto? Que dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. Hacer justicia es buenas obras, o sea, no hay maldad en nuestro corazón, ¿no es cierto? En nuestra inclinación de que tenemos motivaciones que son puras realmente, y extendemos misericordia, ¿no es cierto? Porque de la igual manera se nos ha dado misericordia a nosotros, pero muchas veces somos rápidos para juzgar a otros y condenarlos, yo sé que no soy el único, pero todos nosotros batallamos con eso. Bueno, entonces ahora entramos en la primera parte de la lección, versículos 35 al 37, vamos a leer este pasaje, donde ya Jesús, dirigiéndose hacia Jericó, subiendo hacia Jerusalén, como siempre se acostumbra a referirse a Jerusalén, porque Jerusalén está por encima del nivel del mar, está alta a comparación de donde ellos estaban viniendo. Entonces, por eso que siempre se habla de subir hacia Jerusalén. Acá vemos en el primer punto de la lección de hoy, de la enseñanza de hoy, la autopromoción está motivada por ambición egoísta. ¿Por qué se refiere a esta ambición egoísta? Es por la pregunta, es por el pedido que estos 2 discípulos hacen. Muy bien, así que vamos ahora al pasaje de la Biblia, aquí 35 al 37. Dice así, entonces Jacobo y Juan, acuérdense que estos son 2 discípulos del Señor, 2 apóstoles, estos son hermanos, estos eran los hermanos que se llamaban hijos del trueno. Ustedes pueden imaginarse un poquito por qué se les refería con ese, con ese nombre. ¿Se acuerdan en una ocasión que pasó? Que había alguien que estaban rechazando el evangelio en Samaria. Que venga el fuego del cielo, que lo consuma todo. Realmente no sabían lo que estaban diciendo, ¿cierto? Pero bueno, eran muy apasionados estos 2 hermanos. Estos eran los hijos de Zebedeo y se le acercaron a Jesús, ¿cierto? Están yendo camino y es como que, y se acuerdan que en el último pasaje vemos que Jesús estaba siempre caminando adelante, estaba caminando. Me imagino que dejaron a los otros atrás, ¿no es cierto? Y ellos se le acercan, uno de un lado al otro, me lo estoy imaginando, ¿no es cierto? Y le hicieron una petición, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Interesante que piden algo y ya le están demandando al Señor que le conteste la petición sin decirle al Señor todavía qué es lo que están pidiéndole. Y muchas veces nos encontramos nosotros así, de esa misma manera, pidiendo al Señor cosas que nosotros sabemos que, demandando al Señor, que el Señor conteste ciertas oraciones, y nunca debe ser nuestra actitud de pensar que nosotros podemos decretar, proclamar, cosas así, ¿no es cierto? O sea, siempre tenemos que estar abiertos a que se haga conforme a su voluntad y estar sometido a su propósito y de su voluntad. Y bueno, entonces vemos que sí, le hicieron esa petición y ellos después, Jesús le dice a ellos, él les dijo, ¿qué queréis que os haga? O sea, y ellos le dijeron, concédanos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Wow. Qué petición tremenda. Qué petición tremenda. Estamos en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 37, acabamos de leer. Entonces vemos acá que esta petición de uno estar a la derecha a la izquierda, normalmente en lo que es en los gobiernos, ¿no es cierto? En lo que son los reinos, aquel que se sentaba a la derecha o a la izquierda del rey, eran posiciones de primer lugar y segundo lugar, eran posiciones de suma importancia y de influencia. O sea, tenían el oído del rey. Y estos 2 hermanos, pensando de que cuando Jesús entrase a Jerusalén, él iba a establecer su reino, de que en ese momento ellos querían tomar la ventaja, primero que los otros discípulos, decir, ¿sabe qué? Nos vamos a adelantar y vamos a convencerlo a Jesús. Ahora interesante, porque el paralelo de este pasaje de Marcos 10, 35-37 es Mateo 20. Y Mateo 20, en versículo 20-20, visión 20-20,
está la petición de los hijos de Zebedeo, pero interesante porque Mateo nos da un poco más de detalle que Marcos no lo menciona. Y no lo menciona porque Marcos es más resumido, más al punto, más directo, ¿no es cierto? Mateo un poco más elabora y nos da un poco de detalle que estaba la mamá de Juan y Jacobo involucrada en esta petición también. ¿Ok? Es como que mandamos a nuestra madre para que nuestra madre abogue por nosotros. Ahora, interesante, ¿por qué abogue? Porque acá entramos un poquito en lo que es, sí, o sea, que abogue, pero tenemos que preguntarnos por qué la mamá. Esta mamá se la conoce como María también, y se la conoce como Salomé. Marcos 16 nos habla acerca de esta María, que se encuentra también en la resurrección, cuando van a buscar el cuerpo de Jesús, y se la menciona como Salomé. Pero la tradición nos dice, y sabemos que es la mamá, María, que también se le llama Salomé, sabemos que es la mamá de Jacobo y Juan, porque Mateo 27 no los dice. Mateo 27, rápidamente, si no quiero tomarme mucho tiempo. 27:56 dice, entre las cuales estaban las que fueron, o sea, a la tumba, ¿no es cierto?, después de la resurrección. Dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, otro Jacobo, y la madre de los hijos de Zebedeo estaba ahí. ¿Ok? Los hijos de Zebedeo son Juan y Jacobo. Jacobo el grande, porque este era Jacobo, había otro Jacobo que era Jacobo menor. Bueno, es interesante porque la tradición nos dice que Salomé, o María, la mamá de los hijos de Zebedeo, era la hermana de María, la madre de Jesús. O sea que acá estamos hablando de que Jacobo y Juan eran primos de Jesús. Y esta era la tía. Ahora empezamos a entender por qué la tía se metió adentro. La parte familiar entra ahora acá a meterse. ¿Okay? Entonces es interesante de ver la influencia familiar. ¿Okay? Porque esta es la tía, es la hermana de María, la madre de Jesús. Entonces tiene influencia. Y bueno, eso es, empezamos a entender un poquito lo que es lo que está pasando. Muy bien, acá vemos un poco la petición esta que ellos hacen, una petición arrogante, ambiciosa, tremenda, o sea, de pedir algo de esta manera, ¿no es cierto? Y la petición de estos discípulos refleja la costumbre, o sea, de los antiguos gobernantes, de poner en los máximos cargos a sus familiares, típico de México, tipo de los países nuestros, ¿no es cierto? Quién tiene la influencia, quién conoce a quién, a ver, bueno, yo te voy a meter en acá, nada nuevo, nada nuevo. Entonces, acá vemos también esta influencia de la familia, de poner en los cargos más altos, de máxima importancia. Pero fíjense lo corto de vista, ¿no es cierto?, que los discípulos, Jacobo y Juan, eran en este momento, ¿no es cierto?, porque Jesús no venía a establecer un reino terrenal. Él iba a ir a la cruz, y ya les había dicho que él iba a la cruz, iba a morir, y al tercer día iba a resucitar, y sin embargo ellos estaban todavía metidos en la cabeza de que de alguna manera ellos iban a estar reinando ahora en este momento. Pero como yo les dije, eso no sería hasta la segunda venida de Cristo. Y bueno, esta petición tan llena de orgullo mostró que los dos no habían aprendido humildad para nada, ¿no es cierto?, durante el tiempo que Jesús había estado con ellos, y durante, como yo les dije en el capítulo 9, versículos 33 al 37, ya también les había enseñado y les dio la ilustración de los niños, de la humildad. Sí, hermano. Claro, sí. Pero también la influencia familiar, y aprendemos que Dios tampoco hace excepción de personas. No importa quién seas, tan cerca eres, va a aplicar a todos. Así es. Buen punto. Y quiero conectar ese punto que hiciste, porque te acordás en el pasaje anterior, en la enseñanza en el capítulo 10, cuando dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ese término lo que significa que en el reino de Dios
O sea, que todos somos iguales en el sentido en el reino de Dios. O sea, de que no quiere decir que aquellos que tal vez son un cristiano por mucho más tiempo, usando ese mismo ejemplo, los primeros serán postreros, era una condición, ese término a veces lo confundimos y a veces lo decimos incorrectamente. Lo que significa los primeros serán postreros y los postreros serán primero, es de que, fíjense, como si fuera una carrera, donde aquel que está primero delante y los que están atrás, ¿no es cierto?, los que comenzaron tal vez tarde la carrera, cuando van a cruzar la línea de llegada, todos van a cruzar esa línea de llegada, y al fin y al cabo todos van a terminar, ¿no es cierto? Y es como que si los que comenzaron al final van a alcanzar a los que van a estar adelante, porque todos van a cruzar de igual manera la línea de entrar al reino. En ese sentido. O sea, ¿por qué? Porque se acuerdan que en esa parábola de los labradores, decir, no, bueno, nosotros trabajamos mucho más tiempo, ¿por qué le estás pagando lo mismo? ¿No es cierto? Bueno, en ese sentido, no vamos a entrar en, pero a tu punto, ¿no es cierto?, de que eso es lo que quería, o sea, Jacobo y Juan no eran superiores que los otros apóstoles. Ahora, sí creemos que hay recompensa y va a haber lugares de galardones, pero eso no está en ellos, sino, como que Jesús después dice, eso está, quien está encargado de eso es mi Padre que está en los cielos, de determinar esa posición, ¿no es cierto?, de quién va a estar a mi izquierda, perdón, a mi derecha y mi izquierda. Entonces, bueno, ahora vamos a ver eso, pero buen punto, sí. Y bueno, imaginen, ¿qué creen que ustedes están pasando en la mente de Juan y Jacobo, ¿no es cierto? Estos eran los dos que formaban el núcleo más íntimo, cercano de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan eran los que estuvieron en el monte de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan eran los que vieron cuando Jesús los llama a que estuvieran y presenciaran la resurrección de la hija de Jairo. Pedro, Jacobo y Juan después son los primeros, bueno, Pedro y Juan, perdón, son los primeros que llegan a la tumba corriendo, bueno, Juan le ganó porque era más joven que Pedro. Y bueno, entonces vemos que ellos siempre estuvieron, Pedro, Juan y Jacobo eran los que estuvieron cerca de Jesús en el jardín de Getsemaní. Okay. Entonces, dentro de los dos eran los que más cercanos estaban, ¿no es cierto? Y bueno, pero vemos el orgullo, o sea, se les fue la cabeza. Nosotros estamos con Jesús, mira, estuvimos en el monte de la transfiguración. Acá vemos la fe de ellos, ¿cierto? Que ellos reconocían a Jesús como el Mesías, el rey venidero, porque le están pidiendo algo que ellos saben que va a ocurrir, ¿no es cierto? De que Él va a reinar. Y ellos le pidieron, o sea, porque ellos creían en Jesús, en quien Él era. Pero pidieron con una motivación incorrecta, que era con una motivación ambiciosa, egoísta. Y bueno, Jacobo y Juan también despreciaron a los demás discípulos, ¿no es cierto?, al hacer esta petición, porque se consideraban superiores a ellos. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Esta autopromoción motivada por ambición egoísta. El principio que acá que el Señor quiere enseñarle a los discípulos, la lección, ¿no es cierto?, dado en el versículo 31, dice, lo que yo les repetía, o sea, lo que les dije ya, y ahora estoy repitiendo, está en el versículo 31, dice, muchos primeros serán posteriores y los posteriores primeros. Significaba que todos ellos eran iguales. O sea, que no había ninguno que era superior al otro. Pero se olvidaron de esa lección y acá estaban tratando de acomodarse, ¿no es cierto?, en una mejor posición. Sin embargo, los discípulos, ahí están las notas, dice, seguían percibiéndose como superiores a los demás, según nos revela, ¿no es cierto?, este incidente, este pasaje. Y por muchas razones, ¿no es cierto? Ya les di algunas de esas razones, porque ellos estaban en el núcleo más cercano de Jesús, ellos presenciaron la transfiguración, lo cual los otros discípulos no sabían de lo que lo había ocurrido, porque se acuerdan que Jesús descendió y después quedó entre ellos solamente lo que habían ellos visto y presenciado. Y por supuesto que esto, acá vemos que continúa la rivalidad de quién sería el mayor entre ellos. Lo que yo les decía, que capítulo 9, 33 al 37, están discutiendo quién va a estar primero. Y así nos pasa, y así ocurre en iglesias también. Competencia entre pastores y líderes, y quién va a estar teniendo el poder, y los diáconos que controlan iglesias, y se pelean y se divide una iglesia porque no pueden decidir el color de la alfombra. O sea, no estoy diciendo cosas que no son ciertas, o sea cosas que iglesias se han dividido, ¿no es cierto?, por cosas triviales,
sin ver the big picture, como se dice en inglés, la imagen completa, de decir, este es el reino de Dios, o sea, somos todos partes igualmente, todos iguales dentro del reino de Dios. Y todos tenemos un propósito y un llamado dentro del reino de Dios, pero no estamos compitiendo el uno con el otro. Estos pensaban que, ¿no es cierto?, estaban compitiendo. Bueno, pero acá vemos el exceso, la arrogancia, el orgullo, lleva también un exceso de una falsa confianza. ¿No es cierto? ¿Viste? Como el que dice, sí, yo todo lo puedo. El que se cree muy, ¿no es cierto? Y ellos se creían que, sí, claro que sí podemos. Acá vemos que la arrogancia, esta ambición egoísta o este orgullo que lleva a esta ambición egoísta, también lleva a un exceso de confianza o una falsa confianza, llamémosle. Sigamos leyendo, 38 al 40. Ahí está en la pantalla si quieren seguir. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? O sea, prácticamente le dice, lo que acaban ustedes de pedir, que uno se siente a mi derecha y uno a mi izquierda, realmente no tenéis la menor idea de lo que me estás pidiendo. Y acá les dice por qué. Dice, acá le hace una pregunta a ellos. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ahora bien, paréntesis. Acá Jesús no está hablando de su bautismo cuando él fue bautizado en el río Jordán. No está hablando de eso. El bautismo significa inmersión, ¿no es cierto? Algo que es, ¿cuál es la palabra? Sumergido, o sea, cuando algo está completamente sumergido, ¿no es cierto? Entregado, eso es lo que es bautismo. Y el vaso es un símbolo también de lo que es sacrificio, o también lo que es el dolor. Porque se acuerdan que cuando está en el jardín de Getsemaní, Jesús dice, si es posible que pase de mí esta copa, vaso, copa, acá la traducción dice vaso, pero en otra traducción dice copa. La copa es un símbolo también del sacrificio, y lo que Jesús le estaba diciendo en la oración que hizo en el jardín de Getsemaní al Padre, dirigiéndose al Padre, que si era posible de pasar esta copa, y esta copa era la ira de Dios. La ira de Dios que él tenía que llevar, que él tenía que cargar para el perdón de tus pecados, mis pecados. Entonces, entendemos que acá lo que Jesús le está diciendo a ellos, ustedes pueden cargar con lo que yo voy a cargar. Ustedes van a cargar con el sacrificio y la ira de Dios completamente, y yo sumergirme completamente en la ira de Dios, ser absorbido completamente, ¿no es cierto?, en la ira de Dios. ¿Ustedes pueden hacer eso? O sea, y es interesante porque ellos contestan, ellos dijeron, podemos. Y te das cuenta que todavía ellos no entendían lo que Jesús estaba refiriendo. Ahora bien, Jesús, de una manera con tanta misericordia, amor y compasión hacia ellos, ¿no es cierto?, porque los podía haber reprendido en ese mismo momento, Jesús hace una declaración profética en este momento. Porque fíjense lo que les dice. Ellos dicen podemos, con ambición arrogante, ¿no es cierto?, esta falsa confianza, porque podemos a la semana todos huyeron corriendo asustados. ¿Cómo que podemos? Es la misma arrogancia que tuvo Pedro también. Todo el resto, yo nunca te voy a negar, yo voy a morir, o sea, yo voy a... ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Claro. Después sabemos que después Pedro sí dio su vida. Y cada uno de los discípulos, los apóstoles, fue un mártir. Claro, ahí tenés, ahí está. Correcto. Claro. Imagínate la decepción, ¿cierto? Y el miedo, y tenés razón. Por eso que el poder del Espíritu Santo, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos y el poder de Dios, ¿no es cierto?, es lo que, y la resurrección, ¿no es cierto?, el hecho de haber visto a Jesús resucitado, es como que, cambió completamente, porque ellos estuvieron dispuestos a morir, no por algo que los críticos decían que no había ocurrido, ellos estaban dispuestos a morir lo que ellos sabían, ¿no es cierto?, que era verdad, y lo que habían visto con sus ojos,
¿no es cierto?, a Jesús resucitado, y esa esperanza eterna que nadie te puede robar, nadie te puede quitar. Y bueno, y ellos contestan de esa manera. Entonces vemos que, bueno, termino de leer y después sigo el comentario. Dice, la verdad, dice, del vaso que yo bebo, acá está la profecía que hace Jesús de la vida de ellos, al igual que también para el resto de los discípulos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Y acá está hablando de que ellos van a dar sus vidas en sacrificio por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Es interesante porque yo te aseguro que no comprendieron ellos esto en ese momento. Dice, pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos, más de dos van a ser, ¿okay? Aquellos, está hablando un plural acá, y no sabemos cuál es ese número, para quienes está preparado. Para quien está preparado. A ver, tengo la traducción acá de Biblia de las Américas. Para quien ha sido preparado. Okay. Y acá es el Padre que está en los cielos el que determina eso, ¿no es cierto? Y acá está dentro de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, como el Dios el Hijo está subordinado bajo, ¿no es cierto?, la primera persona de la Trinidad. Los tres, o sea, las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios, ¿ok? Pero vemos una jerarquía de subordinación donde el Hijo se somete a la voluntad del Padre y el Espíritu Santo se somete, ¿no es cierto?, al Hijo, ¿no es cierto?, en venir a ser ese otro consolador. Y bueno, ahí vemos la relación que hay dentro de la Santísima Trinidad. Bueno, entonces vemos lo que está ocurriendo. Entonces entendemos que este vaso y este bautismo se refieren al sacrificio de Jesús. Y está hablando, ¿no es cierto?, al futuro de ellos, de que ellos sí, la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, el bautismo que está hablando de que ellos van a ser martirizados. Y Jacobo fue el primero, creo que están mis. Jacobo sería, acá, bueno, un poco lo que ya les dije, la copa y el bautismo son referencia al sufrimiento del Señor. Y acá la respuesta que dieron dio a conocer que no comprendían, ¿no es cierto?, las repercusiones de lo que ellos estaban pidiendo. Era absurdo, ¿no es cierto?, lo que estaban pidiendo. Pero acá Jacobo, de todos los apóstoles, de todos los discípulos, Jacobo fue el primero que fue martirizado. Él iba a ser el primero. Y por supuesto Juan, su hermano menor, iba a ser el último. Ahora, Juan muere de viejo, pero fue martirizado, bueno, fue exiliado y sufrió el exilio de estar excluido en una isla inhóspita, desértica, volcánica, donde después ahí él recibe la revelación del Apocalipsis. Pero bueno, pero cada uno de ellos fue martirizado, cada uno de ellos dieron su vida, y eso es una profecía, ¿no es cierto? Y como ahí tengo, todos los apóstoles sufrieron el martirio. Solo el Padre, ¿no es cierto?, después en Mateo 20 nos da un poco más de lo que Marcos nos dice. Mateo 20, 23 nos dice que Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarme a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado, y acá Mateo agrega, por mi Padre. Por mi Padre. Entonces, nos da ese detalle que es el Padre quien decide. No sabemos quién, ¿no es cierto? Eso está, esa recompensa, ese honor, ¿no es cierto?, estar a lugares, porque hay jerarquías en el cielo. O sea, todos somos iguales, todos vamos a entrar al cielo, pero hay galardón, hay recompensas, ¿no es cierto?, por nuestra fidelidad, hay coronas, como sabemos que se refieren, en la cual todos nosotros colocaremos esas coronas a los pies de Cristo, ¿no es cierto?, porque fue por su gracia, por su misericordia, por su sacrificio que podemos ser aceptados delante del Padre, de ser aceptados por el amado. Y bueno, entonces, pero el hecho de quién va a estar en esos lugares está solamente determinado. El honor en esos lugares está determinado solamente por el Padre que está en los cielos. Bueno, nada malo de querer obtener esos galardones, pero no a expensa de yo considerarme superior a otros, como ellos estaban tratando de hacer. Sino que, y bueno, acá terminando ya,
la autopromoción da lugar también a una fea competencia. O sea, la autopromoción lleva, ¿no es cierto?, como les decía yo anteriormente, ya se me olvidó, a la motivada por la ambición egoísta. Esta autopromoción también lleva a lo que es esta falsa confianza, o esta arrogancia, ¿no es cierto?, de confiar que ellos podían, y este orgullo también, esta autopromoción que ellos estaban buscando, lleva también a una fea competencia entre ellos mismos, ¿no es cierto?, división. Y eso es lo que hablábamos de las consecuencias hoy en día de nosotros mismos, familias, ¿no es cierto?, divididas, iglesias también, gente que el mismo orgullo, ¿no es cierto?, de nuestras vidas. Si podemos humillarnos un poco, reconocer nuestros errores, nuestras faltas, el poder confesar el uno al otro nuestros pecados, ¿no es cierto?, nuestras ofensas, sería tremendo, ¿no es cierto?, de cómo sanaría tantas relaciones rotas, tantas relaciones que están divididas, separadas. Pero no, o sea, batallamos con el orgullo es el motivo, ¿no es cierto?, de esas separaciones y peleas y competencias y todo eso, y lo mismo fue con ellos. Cuando lo oyeron los 10, acá el versículo 41 y 42, o sea, ellos nos dijeron, qué orgullosos que son ustedes, tendrían que ser más humildes, ¿no es cierto? No, esa no fue la actitud, dice. Dice, cuando los oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, no porque fueron orgullosos, sino porque ellos se adelantaron. Ellos decían, yo tendría que haber ido primero, ¿no es cierto?, a pedirle eso al Señor. Y más Jesús llamándoles, acá viene el amor del Maestro, ¿no es cierto? Nuevamente los llama hacia Él, ¿no es cierto? Como hace el Maestro, a que ahora les tengo que enseñar una lección. ¿Okay? Se expuso el problema, se expuso el egoísmo, el orgullo, la competencia. Mas Jesús llamándolos, dice, les dijo, ¿sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre las potestades? Acá los confronta a decir, ustedes se están comportando, lo que ustedes saben y lo que han visto, lo que hace el gobierno y lo que hacen los mandatarios y lo que hacen los poderosos, ¿no es cierto? Y no debería ser así entre ustedes, ¿no es cierto? Eso es lo que después Jesús les dice. Estaban furiosos el resto de los discípulos. ¿Por qué? No por el orgullo de los dos hermanos, de Jacobo y Juan, sino porque ellos querían también. Se les había adelantado. Se me tenía que haber ocurrido de ir a Jesús a pedir eso. ¿Y qué concepto erróneo también tenían de Jesús? O sea, de que si Jesús iba a seguir, viste, la petición de ellos, ¿no es cierto? La egoísta competitividad de los 12 sobrevivió hasta el mismo fin, incluso en la última cena. Estamos hablando de horas antes de la pasión. Ellos todavía estaban en disputa de quién sería el mayor. Ahí está en Lucas 22, 24. O sea, ellos todavía estaban discutiendo. Pero como dijo mi hermano, o sea, sí, después de la resurrección, fue el día de Pentecostés, o sea, vemos un gran cambio, una transformación en la vida de ellos. Un cambio de vida realmente. Eso tal vez cuando dice, cuando te inviten a un banquete, no te sientas de enfrente porque puede que venga alguien más. Claro. Claro. La promoción no es mi autopromoción. Es mejor que alguien más dé el reconocimiento sin tú estar buscando ese reconocimiento. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Y el reconocimiento va a venir del Padre, pero no está determinado de que tú trates de autopromoverte. Y esa es la costumbre del mundo hoy en día. La ambición, la confianza excesiva, la competitividad caracterizan la búsqueda mundana. O sea, lo que este mundo hace de la grandeza por medio de autopromoción, de manipular, ¿no es cierto?, de mentir, de engañar, de echar abajo al otro, ¿no es cierto?, para yo promoverme y levantarme. Pero no debe ser así en la vida del seguidor de Cristo. De ninguna manera. Es triste de ver también que en iglesias ocurre esto. O sea, no estamos exentos entre mismos cristianos. Pero bueno, es la realidad, nuestra naturaleza caída. Entonces por eso debemos de escuchar la lección del Señor y someternos, ¿no es cierto?, en humildad. Y acá terminando ya, versículo 43 y 45, acá viene la negación de uno mismo. Acá
Le dice Jesús, ustedes conocen lo que el mundo hace, pero no debe ser así con ustedes, porque dice lo que le dice. Pero no será así entre vosotros. El cristiano, el seguidor de Cristo, no debe de comportarse de esta manera. No quiere decir que no nos vamos a comportar de esa manera o que no podemos comportarnos de esa manera, sino que no debe de ser así entre nosotros. Y debemos de reconocerlo, y debemos reconocerlo rápidamente y reconocerlo de una manera en la cual debemos humillarnos y con humildad buscar, ¿no es cierto?, la unidad. Bueno, sino que el que quiera hacerse grande, acá está hablando de quién quiere hacerse grande en el reino de Dios, quién va a realmente tener la posición más alta. Dice, entre vosotros, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y esa palabra siervo significa en el original esclavo. O sea que tiene un peso mucho más, la palabra tiene mucho más peso decir esclavo que ser siervo, ¿no es cierto? Porque el esclavo está completamente controlado y no tiene ningún derecho de su propia vida, porque está completamente entregado a su amo. Y de esa manera nos está hablando de que nosotros debemos estar completamente entregados al Señor. Y bueno, entonces acá está diciendo, el que vosotros quieran ser el primero será siervo, porque el Hijo del Hombre no vi. Y acá él utiliza su ejemplo. Este es el Hijo del Hombre. Este es Dios encarnado. Está usando su título favorito. Jesús más de 81 veces utiliza este título, Hijo del Hombre. Y como yo les dije la semana pasada, este es un título mesiánico, es un título de la venida del Salvador. Es un título que habla de la divinidad, como también de la humanidad de Jesús. Y dice, no vino para ser servido. Fíjense, el Dios eterno, el creador del cielo y la tierra, vino a servir a criaturas hechas del polvo, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál fue el rescate? O sea, Jesús se dio en rescate. Es como que él fue el pago, ¿no es cierto? Alguien fue capturado. Correcto. Ahora bien, ¿en rescate de quién? Nos rescató a nosotros, pero ¿a quién le pagó ese rescate? Porque había unas teorías que se corrían en los primeros siglos, ¿no es cierto? Los padres de la iglesia, había teorías que decían, ¿qué creo que eso estaba significando Jesús cuando dijo, da su vida en rescate por mucho? Y había una teoría que decían que se había pagado, como el diablo, estábamos bajo el dominio del diablo, entonces Jesús, o sea que es como que se le pagó al diablo ese rescate, o sea que nos sacó del rescate, nos sacó de las cadenas del diablo que tenía. No, eso no es correcto, no era correcto esa teoría o esa enseñanza, porque él vino a pisarle la cabeza a Satanás. O sea que realmente el rescate fue realmente con el Padre. Estábamos bajo la ira de Dios. Y entonces él vino a pagar y ser ese precio que iba a hacer el pago del pecado es muerte. Entonces él iba a hacer ese pago. Lo que la justicia de Dios demandaba, ¿no es cierto? Él vino a hacer ese pago. Nuestro rescate. Y bueno, lo paradójico de esto es que el sendero de la grandeza en el reino es que yace en la humildad, o sea, en la negación personal, en ser un servidor y siervo de todos. Si van a Filipenses, y con esto ya termino, les prometo. El ejemplo perfecto de esta humildad está, ¿no es cierto?, lo dio el servicio que Jesús dio. Y eso lo encontramos, ¿no es cierto?, en Filipenses 2:9. Pero piensen lo que dice un poquito más atrás. Yo tengo del 9 al 11 acá, pero en Filipenses, si lo encuentro, Filipenses 2, un poquito antes, voy a empezar a leer, ¿sabe qué? Voy a empezar a leer del versículo 3. Nada hagáis, escuchen bien esto va para ti y para mí. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, okay, ahí está nuevamente, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Imagínense si todos nosotros nos estaríamos tratando de esa manera. Yo te considero a ti más importante que a mí mismo, pero tú me consideras a mí más importante que a mí mismo. ¿Te das cuenta de cómo
entonces podemos funcionar de una manera que no estamos compitiendo, sino que nos estamos sirviendo mutuamente. Y después continúa Jesús diciendo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, está en la pantalla, un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y es el ejemplo que nos dio de la humildad. Ahora bien, con esto ya, lo último ya. La grandeza, y resumiendo, la grandeza no consiste, consiste no en reducir a otro al servicio, de que me sirvan a mí, de uno mismo, sino en reducirse uno mismo al servicio de los demás. La prueba no era qué servicio puedo extraer o qué servicio me pueden dar a mí, ¿no es cierto? Siempre esperando mí, yo, sino que qué servicio puedo prestar. Si nosotros si podemos contestar esa pregunta y podemos tener esa actitud, qué gran cambio, ¿no es cierto?, podemos ver, no solamente en nuestros hogares, en nuestra familia, pero también en nuestra iglesia, en este mundo, ¿no es cierto?, que es un mundo egoísta, un mundo que es tan, tan competitivo, tan egoísta, ¿no es cierto?, tan crudo, tan frío. ¿Qué cambio, ¿no es cierto?, podemos hacer en este mundo? Ok. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu santa palabra, Señor, y permítenos, Señor, caminar como siervos tuyos, Señor, y sirviéndonos unos a los otros con humildad, entregados, Señor, a tu servicio. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y gracias por estar comunicados y estar viendo esta enseñanza. Nos vemos hasta la próxima semana.